Hola, ¿qué tal? Vamos a empezar lo que viene siendo el curso de SketchUp más Inkscape. Eso se vendría siendo la primera prueba y vendríamos iniciando con lo que viene siendo inicios básicos de SketchUp, ¿no? O sea, vamos a empezar lo que viene siendo un poco el modelado. Principios básicos, más que nada, no nos vamos a meter nada elaborado. Cosas van a ser sencillas. Vamos a ver lo que viene siendo importar archivos de AutoCAD, cómo empezar a hacer los levantamientos o el levantamiento de muros. Entonces, cómo empezar a modelar ciertas áreas, algunos tips que yo les ofrezco, y son muy sencillos, y pues esperemos que todo vaya bien, ¿no? Bueno, primero lo que vamos a ir haciendo es presentar lo que viene siendo el área de lo que viene siendo las herramientas de SketchUp. Normalmente esto es lo que aparece sencillo de una vez cuando recién se instala SketchUp. Son las primeras herramientas que nos ofrecen. Entonces esas herramientas pues son las más básicas: la de línea, el borrador, el arco, o sea, que viene siendo shapes, varias figuras, rectángulo, rectángulo rotado, lo que viene siendo el círculo, el polígono de varias caras. Viene a un lado más o menos su atajo, su shortcut, que viene siendo pues el atajo para saber cuál, o el comando, en este caso podríamos denominarlo, pero es muy sencillo, es muy básico, no es nada comparado a otros programas que vienen siendo ya más complejos como Revit, 3D Max, Rhinoceros o etcétera. No hay muchos programas para modelar. Yo considero que son los más básicos, de los más sencillos. Entonces este programa es muy fácil y muy intuitivo de usar. En la primera pestaña que viene siendo File, vamos a ver pues lo que viene siendo archivo nuevo, abrir, guardar como un template, que viene siendo como una plantilla, enviar layout, que viene siendo otro tipo de aplicación. En este caso vamos a dedicarnos nada más a lo que viene siendo SketchUp y lo más básico. Después viene lo que viene siendo la geolocalización, que viene siendo, podemos agregar, ubicar un espacio que ya tengamos, por ejemplo, ya predeterminado, o que necesitemos hacer exactamente esa área, ¿no? En este caso pues tampoco vamos a adentrarnos en esa área, pero pues es algo de lo que contiene este programa. También viene lo que viene en la pestaña de 3D Warehouse, que es pues donde podemos conseguir modelos 3D completamente gratis. Igual podemos, en caso que nosotros tenemos a modelar archivos también, o hacer archivos muy pesados, o podemos usarlo también como una nube, y podemos subir nuestros propios archivos y tenerlos o privados o públicos. Y ya pues el Triple Connect, el importar, el exportar, imprimir, configuraciones de impresiones, imprimir prevista, o sea, son detalles que también podemos ir viendo, pero vamos a ir empezando con lo más básico, ¿no? Como les comento, editar. También podemos, pues vienen siendo las pestañas clásicas que podemos ver en otros programas, ¿no? O sea, el control Z, el control V, o sea, casi como ir retrocediendo ediciones que uno va haciendo y querer corregir, pues uno va hacia atrás. Aquí en editar pues encontramos también en un hide all, que en caso que también podemos esconder ciertas geometrías o ciertos volúmenes que tengamos que hacer, o modelos. Vamos a ver cómo hacemos como un ejemplo, y o bloquearlos en caso de, también para desbloquear. Las vistas pues también es el toolbar, que viene siendo esta área de aquí. En la barra de herramientas, esconde geometrías. Tenemos section planes, que viene siendo como crear secciones activas, secciones rellenas. En este caso, cuando podemos hacer un corte arquitectónico, muchas veces pues la geometría realmente por dentro es hueca. Entonces más adelante vamos a ir viendo cómo hacer una sección
y que la geometría se vea o vacía o se vea rellena, y la va a rellenar como de un color negro, como en los planos de arquitectónicos, ¿no?, que solemos hacer. También tenemos pues activar las sombras, neblina en caso de que queramos tener neblina, los bordes en caso de queramos que se noten los componentes, animación viene siendo como un tipo video recorrido, por así decirlo. En cámara pues también podemos ajustar varios intersecciones, se pone la paralela, proyección, que es como el tipo isométrico, o en vista planta, en alzado y así. Entonces, por ejemplo, mi perspectiva pues viene siendo esta, y dos puntos de fuga que viene siendo la otra edición, que es muy similar, pero normalmente a mí me gusta trabajar en perspectiva. Orbitar pues también viene como con su comando, el paneo, que viene siendo damos presión en el scroll, ese viene siendo como un orbitar, que está el símbolo, y el paneo se hace dejando aplastado shift, y del paneo se queda activada la manita, que viene siendo panear o eh, dirigirnos dentro de la pantalla con el mismo scroll. Viene siendo también el zoom, pues un comando muy sencillo de Z, vista de campo, en caso queramos alejarnos y ver todo el conjunto, por así decirlo, la posición de la cámara, el walk, que viene siendo como ajustar y dar como un tipo caminamiento o recorrido. Las herramientas de dibujo, pues viene siendo line, freehand, todos esos. Y a esas partes de aquí la mayoría las vamos a encontrar en esta área de la barra de herramientas. Yo no suelo editar mucho SketchUp, tengo muy poco manejándolo, pero solamente en este caso es para demostrar un poquito lo que poco y con lo que se puede hacer, las herramientas muy básicas de SketchUp, grandes cosas, y también más que nada para enseñar lo que viene siendo el complemento ya una vez instalado del Landscape. Para activarlo aquí en la barra de herramientas vamos a dar clic derecho y vamos a buscar el plugin que viene siendo Enscape. Agregamos Enscape y se agrega. También podemos dar clic derecho en Enscape Capturing y podemos agregar las otras partes de este mismo programa, ¿no? El exportar el video, o sea, porque en este programa también podemos hacer video recorridos y panoramas. Entonces, esto no lo suelo utilizar mucho, solamente estos, y son los que se me hacen más sencillos, ¿no? Bueno, en este caso, para importar un plano es muy sencillo. Vamos a utilizar desde la menú de archivo, vamos a ir lo que viene siendo import, y vamos a buscar nuestro archivo. En este caso creo que ya los tengo. Antes de esto quiero comentarles sobre lo que viene siendo los archivos de CAD, qué tan compatibles podrían ser. En este caso podemos ver que tengo un proyecto aquí, una casa residencial, casa habitación, pero el problema es de que este plano es de permisos y contiene demasiada cantidad de información. En este caso pues mucha información no es necesaria. En este caso, por ejemplo, también podemos ver que hay splines, y estos suelen tener muchos errores al transportarlos a SketchUp, porque aparentemente en AutoCAD lo vamos a ver en dos dimensiones, solamente en planta, pero al llevarlo a SketchUp o a 3D Max o a otro formato en el que ya cual maneja las tres dimensiones como base, notamos que a veces de splines ciertos vértices o ciertos puntos no solamente están vistos en planta, sino que también tienen, por así decirlo, como una otra perspectiva, lo que viene siendo otra dirección en el eje Z. Entonces muchas veces esto nos va a generar errores en el que queremos hacer la vista en tipo planta en SketchUp o en 3D Max, y pum, nos manda muy lejos, o en alzado nos llega a mandar también así como que un zoom muy alejado. Quiere decir que trata de capturar todo lo que aparece en dibujado. Entonces en este caso muchas veces se nos pone esa distancia y es muy enfadoso estar dando zoom cada momento para poder estar observando lo que hay, y pues perdemos un poquito de tiempo. Entonces el chiste es hacerlo lo más ágil, todo lo más ágil posible,
para que no haya ese tipo de distracciones o de errores, ¿no? Entonces, por ejemplo, también no vamos a necesitar los cortes, no vamos a necesitar lo del área de cimentación, no vamos a necesitar los alzados. Entonces, si lo quieren llevar como base, podría ser, pero normalmente pues se acostumbra que uno ya conoce nuestro proyecto, o en caso de que sea de un cliente, pues sí, tenerlo a un ladito mejor como preferencia en un archivo de AutoCAD, en una ventana de AutoCAD, perdón, para poder estar como en esa referencia de estar visualizando algo, ¿no? También, por ejemplo, pues nada de cotas, nada de texto. Si es posible, no pongan los muebles. Y como les comento, tengan abierto un plano en AutoCAD donde puedan estar visualizando las referencias que puede haber. Pues en este caso yo ya copié los archivos necesarios. Por ejemplo, nada más voy a utilizar planta baja y planta alta. Y realmente pues ahorita vamos a eliminar lo que viene siendo la vegetación, que no la vamos a usar. Probablemente yo creo que los muebles los voy a dejar nada más por ahorita para ahorrarnos un poco de tiempo, pero si es posible ustedes no lo hagan, no transporten muebles, o lo más liviano, porque también eso influye mucho en el peso del archivo una vez está transportándolo. También revisen dobles líneas, que no lleguen a tener errores. Por ejemplo, aquí yo tengo dos hatch. De alguna forma, no sé por qué tengo dos. Vamos a eliminar uno. Igual pues no es necesario tener ambos, ¿no? De hecho voy a dejar sin hatch. No pasa nada, esto simplemente es como para hacer un poco más liviano el archivo. De hecho, los hatch suelen ser demasiado pesados. Entonces en este caso pues yo voy a manejar sin hatch. Las calidades de líneas tampoco se van a ir, no crean que aquí yo suelo manejar mucho por calidades de líneas, pero esas no se transportan, la información se vacía solamente con líneas. Y de hecho normalmente hasta los muebles van a salir incompletos porque va a tomar la información solamente necesaria. El tipo de línea tampoco la va a respetar. Viene siendo líneas punteadas, pero no les preocupen, van a aparecer líneas completamente rectas, ¿no? y completas. En este caso vamos a guardar este archivo nomás ahí en el escritorio. Vamos a ponerle, no sé, práctica. Cual pueden escoger el archivo que ustedes deseen. Y yo, por ejemplo, voy a abrir ahorita ya File. Vamos a dar en Import. Me voy a dirigir a donde está. Y aquí es importante, les va a aparecer una pestañita. Tienen varios archivos de los cuales pueden importar archivos SKP, que es el formato que está manejando SketchUp. 3ds File, en caso de que estén manejando formatos en 3D de otro tipo de archivos. En este caso, por ejemplo, si ustedes tienen un archivo de 3D Max y lo quieren exportar a SketchUp por alguna manera, por alguna forma, entonces la forma correcta es exportarlo de 3D Max, exportarlo o convertirlo a formato 3ds, y en formato 3ds lo importamos aquí. Solamente que pues va a manejar muchos errores porque pues cada uno maneja su proceso de manejar los volúmenes. 3D Max maneja mucho lo que viene siendo por polígonos rectángulos, y lo que viene siendo o mallas rectangulares, y SketchUp es lo contrario. SketchUp lo maneja en triangulares. Entonces al importar un archivo de 3D Max aquí lo va a convertir SketchUp a una malla triangular. Entonces el formato, a lo mejor un simple rectángulo aquí en SketchUp va a aparecer con las líneas, pero su esqueleto de composición. Quiere decir que el rectángulo que se ve muy bonito con solamente todos sus completas, sus aristas y sus 6 caras, aquí en SketchUp va a aparecer como muchos triángulos que forman un rectángulo. Entonces pues yo no recomiendo tanto. También manejamos el colada, que también es ese otro tipo de formato de 3D, el DEM y así muchos, ¿no? Y también nos fijamos bien en el archivo de AutoCAD. Entonces vamos a escoger archivo de AutoCAD y va a aparecer los que son compatibles con
con este programa, ¿no? Entonces ya por ejemplo seleccionamos el de práctica y lo carga al instante. Eso sí es muy rápido y me está complejando aquí la cantidad de layers, los bloques, todo lo que contiene. Y pum, me apareció. Solamente hay que cerciorarnos que esté la escala. Para cerciorarnos que esté la escala solamente necesitamos, por ejemplo, la letra T es el comando de tape, que es de medida, y me estoy dando cuenta que mi escala está errónea. ¿Por qué? Porque me está diciendo que mide 0, 0, 0. Entonces lo que vamos a hacer es escalarlo. Podemos hacerlo de esta forma, escalarlo a 100 y vemos a ver qué solución tenemos, a ver si se reparó. Me está diciendo que mide 0.02 metros, quiere decir que mide 2 centímetros. La información sigue siendo errónea. Vuelvo a buscar la escala. Normalmente se escalan en unidades de 10, de 1 o de 100, de 1000, etcétera, ¿no? Vamos a poner una escala de 10 ahora y vamos a revisar y ya, me lo acepta. Quiere decir que está .18 es como yo tengo el archivo de AutoCAD. Si lo reviso, se lo cercioramos de distancia, 18 centímetros. Muy bien. Entonces cambio otra vez a SketchUp. Quiere decir que mi plano ya está a la escala correcta. Eso también lo podemos arreglar desde un principio en la línea de preferencias. Lo vamos a ver ahorita en otro curso de cómo, en otro video donde vamos a ver esas opciones de lo que viene siendo configuraciones o preferencias. ¿Sí? Bueno, aquí dejé un poquito de vegetación, pero no pasa nada. Si se fijan, me aparece como si fuera un solo bloque o un solo dibujo, para que en caso de alguna razón que queramos separarlo y quiera, sabes que yo lo quiero manejar esta planta alta a una distancia más lejana, solamente le damos así, le damos selección, le damos a dar clic derecho y explotar, y ya tenemos cada línea independiente. Pero la verdad yo no aconsejo mucho esto porque después es un show cuando nosotros empezamos a hacer líneas y pues se pueden confundir estas con estas, entonces no, es muy difícil modelado de esa manera. Vamos a ver control Z. Uy, me pasé. Entonces, a ver, vamos a edit, enredo y ya. Ahí. Estamos correctos. Ok, muy bien. Entonces en este caso vamos a empezar a levantar el proyecto. Hay una forma muy sencilla que es por línea. Yo manejo una línea o un método que viene siendo por muy similar al de 3D que es por áreas o por muros o por secciones, porque recuerdo que me comentó una compañera que yo usaba un método que se suele usar mucho cuando te enseñan a usar 3D Max. Entonces yo primero aprendí a usar 3D Max, entonces por eso se me complica un poquito ese como brinco de un programa a otro, ¿no? Entonces por ejemplo puede ser por línea, trazamos encima de la línea que ya tenemos. Y podemos darle doble clic y damos por ejemplo 3 clics consecutivos y se dibujará la línea a su alrededor. Eso quiere decir que estamos seleccionando todo lo que acabamos de dibujar. Después vamos a presionar la letra G de group o de componente. Aquí me muestra que ya me está dando la opción de crear componente. Entonces yo le puedo poner un nombre al componente y yo no suelo hacerlo, no se me hace un poco tardado, nomás le doy crear o le doy enter y me lo crea como un componente. ¿Por qué hacer esto? Porque nos da la opción de que no se nos revuelvan las formas. Es decir, yo por ejemplo voy a volver a dibujar varias elementos, y para explicarle un poquito de qué se trata, ¿no? Eso de no revolver las geometrías o los muros o etcétera, ¿no? En este caso, por ejemplo, con la letra L es el comando de línea. Yo trazo, por ejemplo, este muro.
Supongamos, nada más para poner el ejemplo. ¿Qué pasó? Ok. Aquí creo que surgió este error. Lo que pasa aquí también, que por eso tampoco me gusta manejar mucho la línea con el de lápiz, porque a pesar de que cerré el contorno, aquí me muestra que tengo una línea fallida. Quiere decir que no ajusté la línea, y hasta que la completas ya se cierra, así es lo que acabamos de dibujar. Lo que no me agrada es eso de que como se confunden las líneas con el de AutoCAD, pues ahí si te pasó lo que me ahorita, es muy difícil saber exactamente dónde. Bueno, ya necesitamos otra vez no damos clic ni nada, y supongamos que necesito hacer, no sé, a lo mejor el piso. Entonces me voy hasta este lado, y si de alguna manera, por ejemplo, me llegara a equivocar o algo, por ejemplo aquí ya no recuerdo a dónde cerré. Entonces estos aspectos son los que yo no considero que deberían de usar line. Se me hace algo un tanto exigente, y por ejemplo se revuelven muchas veces cuando estás dibujando otras cosas. Supongamos que con la letra P damos push, y supongamos que queremos ya levantar este muro, y lo levanto a 5 metros. Y por ejemplo, no sé, a mí me atrae que quisiera bajarlo en cierta sección, o darle una textura a este muro independiente a este. Y tú tienes, por ejemplo, una geometría cercana, eh, tendrías que jalarlo de este mismo. Un ejemplo nada más. Y está recorriendo este mismo muro. Entonces, al momento tú querer editar, supongamos que yo hice la cocina aquí, y esta lo levanto, digo, ok, esta va a tener una forma de este estilo, y le quiero dar un tono o esto, y eliminarlo, y ya no quiero tener todo esto. Entonces al momento de quererlo selecciono una cara, y resulta estos errores, que tengo que eliminar cara por cara, la línea, o sea, estar buscando cada forma. Entonces es muy tedioso y muy complejo retroceder dentro del archivo ya que lo tienes editándolo, y son errores muy tediosos que te quitan demasiado tiempo. Entonces yo, por ejemplo, lo que hago o lo que aconsejo es mejor, aparte de por línea de una vez, yo aconsejo hacerlo por rectángulo. La letra R es dibujar rectángulos. Yo, por ejemplo, dibujo un rectángulo de aquí a acá, otro de esa esquina a esta. Bueno, aquí había unas líneas encimadas, creo que por eso me las respetó. Pero supongamos que a veces suele pasar eso, que te autorrellena SketchUp. Bueno, ya no porque había unas líneas que estaban ahí sobrando. Y ya nomás con el paneo, como si fuera de AutoCAD, de un clic sostenido y a derecha, lo que esté encerrado solamente es lo que se va a seleccionar, pero si lo hago de derecha a izquierda, me va a seleccionar todo. Entonces yo aconsejo también usar esta herramienta o este tip de ayuda del mismo cursor, que te explica más o menos qué puedes seleccionar y qué no. Entonces, por ejemplo, de clic de derecha a izquierda, izquierda a derecha, selecciono una línea sobrante y ya tengo un solo elemento. Le doy doble clic, letra G de componente, y lo creo. En este caso, a lo mejor no es necesario hacer cada división de muro un componente, sino a lo mejor todo puede ser, todos los muros son un solo componente, para que no se mezcle solamente con, a lo mejor, con geometrías que estén completamente pegadas o muy cercanas a él. En este caso, cuando le queramos dar abrirlo, le damos a dar doble clic o triple clic, y nos muestra que más borroso el otro área de espacio. Esto nos está diciendo que se está abriendo el espacio de edición, pero solamente de esta geometría o de esto que acabamos de dibujar. No puedo editar esta parte de acá a menos que la aplaste tabular o
la tecla de espacio en nuestro teclado para salirnos al cursor, y después le damos escape en nuestro teclado, y ya nos salimos del área de edición. Y si se fijan, tentativamente, si yo quiero levantarlo, no me muestra la negación con el push o con el de levantar. No puedo editarlo a menos que lo abra, o sea, que le dé doble clic, triple clic, perdón, y ya se abrirá el editor de este espacio. Ahora si le doy push, le doy un clic al espacio que quiero extruir o levantar, y al momento de hacerlo, muchas veces podemos hacerlo simplemente con el cursor, dirigiéndolo hacia donde queremos. Podemos hacerlo tomando una referencia con el mismo cursor hacia donde, hacia abajo, hacia arriba. Y yo lo que aconsejo es siempre usen medidas de aquí abajo, usen las medidas y usen los axis. Los axis vienen siendo los ejes de X, Y, Z. En este caso la flecha hacia arriba de tu teclado te va a direccionar que solamente te vas a mover en el eje azul o en el eje vertical. Si lo hacemos por ejemplo con el de la derecha o la izquierda, te va a direccionar o al eje Y o al eje X. En este caso el push solamente funciona obviamente en el eje Z, porque lo que queremos es levantar solamente. Entonces con unidades de medida. En este caso el proyecto va a tener 2.70 y ya estoy haciendo mi muro. Entonces, como en este caso quiero que todos los muros sean en un solo componente, también hay dos métodos. En el caso de puedo saber, como yo conozco mi proyecto, yo sé qué altura va este muro bajo. Por ejemplo, lo voy a poner a 1.10 y trazo una línea de ayuda con el tape o con la letra T de tape de cinta de medir. Le doy un clic y va a aparecer una línea punteada si me voy en el eje azul. Pero por ejemplo, miren, le explico. Si le aplasto la letra izquierda, digo la tecla izquierda, me está dando que una línea, creo que verde o roja, no estoy seguro, que me muestra el otro eje al que me está dando. Y si le doy hacia la derecha, el eje contrario. En este caso nos está diciendo hacia dónde queremos tomar una unidad de medida. Pero si yo por ejemplo le doy un clic aquí, me está mostrando ya una línea apuntada hacia donde va el eje. Entonces, por ejemplo, yo me gustaría tener, como acá arriba, dos líneas de referencia. Esta la mostré en el eje azul, que viene siendo la Z o la altura, a 1.10, que viene siendo de dónde va a arrancar la ventana, el arranque de la ventana. Entonces, por ejemplo, yo sé que mi cerramiento, en este caso mi cerramiento va a estar hasta cubierta, pero en este caso, como va a ser de una cocina, lo voy a hacer, no sé, supongamos a 2.10, o es más, a 1.80, una ventana delgada. Entonces me lo llevo a 1.80. Ahí. Siempre traten de tomar una línea, ahí está, que aparezca la línea punteada, quieren que se sea la referencia completa, porque si no se van a llevar una guía que viene siendo un solo punto, como me pareció a mí. Entonces le pongo 1.80 y ya me está mostrando más o menos dónde puedo trazar mis otras dos líneas, una aquí y la otra línea la trazo acá. Entonces puedo borrar mis guías, selecciono y le doy delete o borrar o suprimir. En este caso la tecla de P, que viene siendo del push, y le doy un clic y arrastro, supongamos que hasta este punto, y de la misma forma puedo darle un clic y arrastro y le doy o clic sostenido y le digo hasta dónde quiero que llegue. En este caso lo puedo tomar como referencia en su vértice o en su cara. Entonces lo voy a dar hasta el vértice y ya se me está destruyendo lo que viene siendo el muro. Entonces yo lo puedo también tomar la referencia que quiero que venga hasta esta parte de acá. Dibujo por ejemplo una línea en esta y lo puedo llevar para acá, y puedo ir jugando con el mismo muro de una manera muy sencilla también, cumpliendo todo lo que yo creo que sea mi muro de 18 centímetros. En este caso, ya para poderlo cerrar, puedo trazar una línea como referencia de aquí a esta esquina, me llevo hacia abajo
trazo aquí, no se preocupen, aunque se les llegue a poner esta geometría, lo podemos borrar. Y cierro este lado, puedo cerrarlo, selecciono estos dos, se borra, no pasa absolutamente nada. Y ahora sí ya puedo extruir y levantar esta parte. Y se levantó lo de acá. A mí no me gusta dejar estas líneas porque muchas veces se suelen ver. Entonces a mí no sé que se vean, que se vea un solo elemento muy limpio y correcto. En este caso pues ya tenemos este muro, supongamos. Y yo supongamos que nada más quiero dejar este elemento. A mí nos faltó esta parte de aquí atrás. Vamos a seguir. Y damos push. Aquí tengo otra ventana. Esta ventana también la tengo a 1.10. Hago línea. Selecciono, push. Y de una vez me lo voy a llevar hasta acá, hasta la esquina. Hasta esta línea. A veces que por ejemplo yo no puedo ver, quiero seleccionar la esquina esta como referencia. Si le tecleo la letra K, voy a ver como transparente lo que hay debajo. Se fijan, acá me marcó también, puedo ver lo que hay detrás de las limitantes. Siempre hagan caso también y lean lo que viene siendo el mensaje que te da SketchUp. Muchas veces no sabemos hacer algo o algo está pasando y digan, oye no, pero es que yo quiero que este muro se vea hasta atrás. Pero tenemos que leerle que me está diciendo que ahí el offset o el, por así decirlo, el desfase no se puede hacer porque me está limitando ya algo, está al límite a .54. Es un error que me está diciendo. Me imagino que los .54 es la medida de aquí hasta aquí. Entonces yo lo que voy a hacer, como ya le puse la transparencia, ya puedo ver que me va a ubicar otros puntos de referencia. En este caso le puedo indicar que tome la referencia o de este muro, tome la referencia de este otro o tome la interior. En este caso yo voy a tomar la referencia interna y voy a hacer lo mismo. En este caso, como ya tengo la transparencia, puedo ver detalladamente, muy desvanecido el interior, que viene siendo una ventana pequeña ahí. Entonces yo me puedo trazar desde ahí una guía hasta arriba y otra guía en perpendicular o continua, más bien sería. Selecciono otra cara, le doy push y me emparejo con la que viene siendo la otra altura. Puedo dar otra vez línea, me emparejo hasta este muro, cierro, push y cierro. Después le puedo, si me estorban muchas veces las líneas punteadas o la transparencia, igual, letra K, quito la transparencia, escape y ya tengo mi muro componente. Entonces todo eso es un solo componente. Entonces yo puedo hacer que el muro de esta parte de acá sea o uno mismo o que todos, aún así estén separados, puedan ser elementos o componentes independientes. Eso vendría siendo lo que es el apartado de extruir o levantar. Y en este caso pues este ejercicio nos serviría para ir aprendiendo lo que viene siendo el levantar volúmenes, y sería como que la primera etapa, ¿no?, de lo que viene siendo el mini curso, por así decirlo, expresivo, muy básico de SketchUp, para poder aprender a usar más adelante el Enscape. En este caso pues ya podríamos continuar con este tipo de detalles, pues ya las demás herramientas. Muchas veces también no traemos el mouse para trabajar y se nos complica un poco, pues con comandos es un poco más sencillo, pero también lo pueden hacer desde órbita para poder tener por ejemplo el de bucket viene siendo el de pintar o el de textura. Y por ejemplo en esta pestaña que no les aconsejo cerrarla, siempre tenerla aquí en una orilla, y ya trae algunos materiales ya predeterminados también SketchUp. Por ejemplo trae agua, en caso de que podamos seleccionar agua, y con la letra B de bucket podemos ir coloreando nuestro proyecto, ¿no? O sea, en este caso pues puede ser este.
La verdad son texturas muy básicas, muy tipo Paint, el que traía Windows. Entonces yo considero que SketchUp en un principio yo lo veía como lo subestimaba demasiado y lo miraba como pues es Paint 3D, entonces comparado pues con otros programas. Pero la verdad me sorprende al incorporar plugins que lo realzan bastante. Entonces en este caso pues sí, considero que es una excelente herramienta dedicada completamente ahora sí a lo que viene siendo el dibujo 3D, al modelado como diseño industrial, diseño de interiores o arquitectura, ¿no? En este caso pues podemos seleccionar también otro tipo de material, por ejemplo este ladrillo, y pues son texturas muy caricaturescas, perdón, porque pues no se ven reales o no se ven detalladas. También podemos activar lo que viene siendo las sombras para que se vea un poquito mejor, shadows, pero pues es lo más real que se va a poder ver así sin ningún tipo de plugin en SketchUp. Como tal, el motor de renderizador no tiene, y por eso pues se le pueden agregar lo de esos tipo plugins. En este caso lo vamos a agregar nosotros en Landscape, y es lo que vamos a ver más adelante. Por ejemplo, a mí me gusta desde un principio manejar todo primero por los colores, así ya hasta el final meter texturas, pero vamos a ir empezando, ¿no? Las sombras nos pueden ayudar un poquito a visualizar más amigable el proyecto, o igual pues desactivarlas. ¿Qué más podríamos manejar? Lo que viene siendo los pisos, pues yo les aconsejo también hacerlo de la misma manera. Puedo hacer una R de un rectángulo, y supongamos que lo quiero trazar es todo completo de aquí, y luego supongamos que de acá a acá, de esta área a esta, de esta hasta acá, y ya estoy abarcando. Aquí va a haber un miento, aquí también va a haber piso, y ya cubrí la mayor parte de esta es una jardinera o un macetero del piso de lo que viene siendo la sala. Entonces a mí no me gusta tener divididas las áreas, que es un solo piso supongamos. Entonces pues selecciono la línea, la elimino, selecciono la línea, elimino, selecciono la línea, elimino, y supongamos que nada más quiero que me queden estas dos líneas diferentes, estas dos áreas diferentes. O lo podemos hacer lo más real posible y hacer, por ejemplo, no, pues hacia abajo tiene menos punto 80. Ay, lo llevo hacia abajo. Menos punto 80. Y ya me está corrigiendo que me está diciendo que hasta abajo están 80 centímetros. Caso que queramos hacer sótanos, superficies o algo. También lo podemos hacer incrementarlo, punto 5. El mismo volumen lo podemos manejar las veces que queramos hasta donde sea transformarlo. Entonces en este caso a mí siempre me ha gustado hacerlo como que un tanto correcto, de manejar los niveles desde este punto. Supongamos que en mi proyecto el área terminado de esta sala tiene un nivel más 30 centímetros. Entonces yo considero constructivamente, supongamos, no me voy a poner a hacer el firme, que el apisonado, que esto, que el colado, o sea, a lo mejor no tan detallado, pero sí puedo decir, bueno, el revestimiento mide 2 centímetros, el piso o lo que le voy a poner, entonces le voy a dar punto 28 en caso de que lo quieren llegar a hacer hasta ese nivel, ¿no? Vamos aquí también, aquí punto 28. Ya una vez haber terminado lo hago un solo componente, y ya encima de esto lo puedo mover. La herramienta de mover es para algunos un tanto complicada, aprovechando ahorita la práctica que vamos a hacer en este momento, y puedo tomarlo desde cualquier punto, una esquina. Siempre si se fijan nos va a mostrar una leyenda de donde estamos tomando
el componente o la geometría. Aquí nos está diciendo que sobre el componente, aquí nos está diciendo que en el punto final del componente y sobre la línea o sobre el vértice más bien. Entonces esos detallitos a veces hay que tomarles un poquito la atención y nos pueden ayudar a facilitar las cosas. En este caso, por ejemplo, yo voy a crear, para no volver a dibujarlo, una copia de esto que estoy haciendo, porque quiero volver a copiar lo mismo, pero con el grosor del revestimiento que le voy a poner o del piso. En este caso lo que voy a hacer es copiar desde la orilla de abajo, le doy un clic nada más a control, a la tecla de control, y si se fijan aparece a un lado del cursor del signo de mover un signo de más pequeñito. Eso nos está diciendo que se va a duplicar o se va a agregar más. Entonces ya le doy, por ejemplo, un solo clic, lo alzo y como estoy a orilla de abajo sobre a orilla de arriba, y ya me hizo una copia idéntica. Lo que tiene este aspecto es de que si yo edito el que hice la copia, se va a editar el de abajo también. Entonces yo lo que hago simplemente para hacerlo como que lo más rápido posible, que es que en cuanto hago la copia, creo lo selecciono, le doy clic derecho, explode, y si se fijan como que se deselecciona un poco, pero le vuelvo de otra vez a darle la letra G rápido, crear, y me crea un componente y completamente distinto a eso. Entonces ya me permite editarlo. Entonces a yo, por ejemplo, yo le voy a quitar punto 28, no, punto 26, perdón, y ya me van a quedar los 2 centímetros, y pues ya nomás lo agarro y lo emparejo con el de acá. Entonces ya me quedó la selección de, bueno, aquí hubo un errorcito, pero vamos a no lo tomamos interés, nunca lo separamos, siempre está dividido, pero pues miren, rápido lo podemos emparejar, o igual lo vamos a eliminar mejor, no nos está sirviendo de nada. Y listo, ya tenemos, por ejemplo, un revestimiento y otro revestimiento independiente. Listo, en caso de que queramos ponerle un solo piso, pues lo que le damos y se pone todo. En caso de que queramos que sea independiente, abrimos el componente, le damos un clic y se nos pone siempre como punteado el área que vamos a intervenir, que vamos a modificar. Y esto genera que sean completamente indefinidas las caras. Si yo quiero pintar todas las caras de este lado, le doy doble clic, triple clic y me va a seleccionar ya todo completo. Para deseleccionar con el shift, puedo, ahí se fijan en el cursor, aparece un signo de más y un de menos. Dejo aplastado shift y doy un clic y puedo quitar esa cara, no quiero que esté coloreada, o con la textura que voy a agregarle o la modificación que le voy a hacer. Y así es sencillo. O igual, pues te ahorran tiempo, dan con el cursor y son atajos que ustedes van a ir haciendo poco a poco conforme pues lo vayan utilizando, ¿no? De esta manera es como yo manejo básicamente SketchUp, ¿sí? Yo, por ejemplo, para importar ya modelos 3D en caso que ya tengan todo como que elaborado, lo que vamos a hacer es aquí en la herramienta está, o en la barra de herramientas, perdón, está dibujado el 3D Warehouse. En el otro tutorial que vamos a hacer, vamos a empezar a utilizar ya el 3D Warehouse, de cómo incorporar ya los modelos 3D a nuestro archivo. En este caso, pues la primera etapa sería el levantamiento de nuestro proyecto, y pues ya después le vamos a dar continuidad al resto de las herramientas y ejemplificar más que nada principalmente de qué trata el programa de Enscape.